a Micrófono Escolar, el podcast donde hablamos claro y directo sobre estas elecciones y todo lo que pasa cuando toca decidir en las urnas. Así es, y ahora, justo un año para las nuevas elecciones, surge una pregunta. ¿Cómo elegir bien si no sabemos qué es verdad o qué es mentira? Ese candidato que publica en WhatsApp sobre que va a eliminar los colegios públicos, esa imagen con datos falsos circulando en las redes, ¿sabes cómo identificarlo? Quédense con nosotros, porque en breves minutos vamos a estar hablando con un especialista. Escucharemos la opinión de escolares próximos a votar y compartiremos una reflexión que nos puede ayudar a todos, a pesar de que vamos a votar o no. Hoy nos acompaña Alicia Rojas, periodista del diario El Comercio y experta en verificación de datos. Muy buenas tardes, Alicia. Paz y bien. Hola chicas, ¿cómo están? Queremos comenzar con una pregunta básica pero crucial. ¿Qué señales claras podemos identificar para sospechar si es que una noticia es falsa? Sí, en elecciones sobre todo, la difusión de contenido falso, manipulado y que lleva a la desinformación es lamentablemente una de las constantes. Lo hemos vivido en procesos electorales anteriores y probablemente este no vaya a ser tampoco, no vaya a dejar de ser el caso donde vamos a encontrar ese tipo de contenido. Tenemos que dudar sobre todo de la información que llega por redes sociales, por ejemplo, a través de WhatsApp o de cadenas de WhatsApp, y que no está, y que no tiene claro la fuente de la que se está sosteniendo este contenido para decir que esto es cierto o es verídico. Esa es una digamos, de las señales, los signos que nos van a decir, ok, de repente esta información no está totalmente verificada, de repente esto no tiene sentido o no está relacionado con un hecho factual. Esto, por ejemplo, llega mucho en elecciones, sobre todo, como les decía, por redes o cadenas de mensajería instantáneas, puede llegar también por otras redes sociales, con imágenes que están manipuladas. Y en cuanto a imágenes, por ejemplo, es sencillo poder verificarlo con herramientas de Google, que se puede meter una imagen al buscador de Google y te va a arrojar si es que esta imagen coincide con imágenes previas que se hayan difundido. Y lo básico es si este contenido o este texto, también la forma en la que está escrito nos puede dar luces respecto a si se trata de contenido verídico o no, ¿no? Si ustedes observan faltas ortográficas, párrafos incoherentes o que no están correctamente escritos, probablemente también se trate de un contenido que está creado con la intención de manipular a las personas que lo reciben y lo leen. Una vez que ustedes identifican esto, ya hay otras formas de contraste también de información que nos van a llevar a que estos signos o estas alertas que nosotros observamos de que de repente esto no es incierto porque está escrito de esta forma, porque no hay una fuente clara de la que provenga, porque no hay la voz de un experto tampoco o una experta involucrada en el contenido que ahí se está exponiendo, porque la imagen está manipulada. Ahora también sabemos que con la inteligencia artificial va a ser aún más quizás sencillo manipular imágenes, pero siempre hay ciertos detalles que te dan por lo menos un indicio, una alerta de que de repente hay que contrastar con un segundo paso, ¿no? De repente la imagen está manipulada con las manos, las manos no están totalmente definidas o el rostro. Siempre hay como detalles que uno al observar y hacer un observador muy atento, sobre todo, se va a dar cuenta. Entonces, ya una vez hecho eso, lo siguiente es contrastar con otras fuentes oficiales. Muchísimas gracias, Alicia. Nuestra segunda pregunta es, ¿por qué aumentan tanto este tipo de noticias en tiempos de elecciones? Las elecciones, sobre todo en un país como el Perú, donde tenemos una cantidad de partidos que es un número para estas elecciones bastante llamativo porque son 43 partidos que probablemente o potencialmente puedan presentar candidatos no solo a la presidencia, sino que también tienen una serie de candidatos que van a postular a lo que vamos a tener como un congreso bicameral luego de más de 30 años, ¿no? Es el Senado y la Cámara de Diputados. Hay una polarización
que lamentablemente conduce a que se difunda este tipo de contenido que está manipulado, que lleva a la desinformación. También es cierto que las redes sociales o las plataformas de mensajería instantánea facilitan justamente esa difusión más rápida, ¿no? El contenido es fácilmente viralizable, de repente no en redes sociales directamente, pero sí en mensajería instantánea. De repente más de ustedes o la familia, o su familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos, han recibido en algún momento también ese tipo de contenido. Entonces, claro, se ven ante la disyuntiva, esto es cierto, ¿cómo verifico esto, no? Y también ocurre porque hay aún una brecha que cubrir respecto a la educación, a la alfabetización digital, a la educación digital, a cómo nosotros como usuarios también de Internet podemos verificar la información que nos llega. Es a veces para nosotros incluso, ¿no? Para quienes manejamos información, a veces tenemos que valernos de diferentes herramientas para poder verificar algo. Entonces, si para nosotros también es un reto esto, aún más para quienes no manejan el contraste de información de una manera diaria o profesional, ¿no? Como si lo hacemos nosotros en el periodismo. Y otra de las razones por las que en elecciones se suele difundir o suelen expandirse rápidamente estos contenidos malintencionados es porque hay también una desconfianza hacia las instituciones estatales, hay una desconfianza hacia las autoridades, hacia lo que significa el Estado. Y esto, bueno, gatillado por un desprestigio que tienen o que existe, que está sostenido un desprestigio hacia el Congreso, un desprestigio hacia el gobierno central, hacia las autoridades locales. Entonces, claro, el contenido manipulado puede llevar a que una vez que se difunde algo en redes sociales o en plataformas de mensajería y que no está verificado, es un contenido falso, si ya hay una animadversión hacia autoridades y este contenido tiene que ver con autoridades, con personas que están vinculadas a la política, y despierta ciertas emociones o emotividades de cólera, ¿no? De rechazo, obviamente el resultado va a ser que las personas que lo lean lo compartan, ¿no? Y sin necesariamente haberlo verificado, simplemente llevados por estas emociones o por esta posición que hay hacia los políticos. Entonces, lamentablemente esa desconfianza hacia las instituciones que existe por por la mala labor que han llevado también muchas autoridades, es una de las razones que nos lleva a que en elecciones pasen ese tipo de situaciones con el contenido que se difunde. Muchas gracias. Y nuestra tercera pregunta sería, ¿qué herramientas podemos usar para la verificación de información rápidamente? Bien, para eso una vez que ustedes reciban o si ustedes conocen a alguien que reciba este tipo de contenido, lo primero es verificar la fuente, ¿no? Si hay una fuente, como les mencionaba, si hay una fuente vinculada a este contenido que se está compartiendo. Y verificar la fuente quiere decir si este contenido se refiere a algún dato o hecho que se haya difundido por parte de un medio de comunicación, que puede ser Comercio, que puede ser cualquier otro periódico nacional, un canal de televisión, o también una fuente oficial. Fuentes oficiales nos referimos, por ejemplo, a una página oficial del gobierno, puede ser la presidencia, el ministerio, una institución que que se pueda identificar. Eso es muy importante, es clave que la fuente se pueda identificar rápidamente. Eso como un primer paso. Luego tiene que también estar muy claro que una vez que llega la información o te llega un contenido, lo que tienes que hacer es contrastarlo. ¿Y de qué manera lo contrastas? Yendo a las fuentes oficiales y yendo a estas fuentes de confianza, como les mencionaba, medios de comunicación, que no son cualquier medio de comunicación, es decir, son medios identificados, son periodistas que trabajan en estos medios que producen y facilitan esta información verificada. Entonces, lo primero es, si uno recibe este contenido, ok, identificas la fuente. Si no hay una fuente identificada, entonces remítete a los medios de comunicación donde puedes encontrar
información o contenido relacionado a lo que te están compartiendo. Ahora, si no encuentras algo preciso o de mayor alcance y que hable sobre ese contenido, entonces remítete a la fuente original o a la fuente oficial, que pueden ser esas páginas del Estado o bueno, instituciones que están relacionadas al gobierno. Y otra cosa es que una vez que nos llega el contenido, lo que hay que tener muy claro es que no podemos dejarnos llevar por estos titulares que pueden estar exagerados, esta información que puede ser de repente apabullante o puede ser como muy llamativa en ese momento, ¿no? Es como, wow, ¿no? O sea, entonces lo primero que vas a hacer es compartirlo. Entonces, como ser muy consciente de que, ok, puede llamarte la atención, puede tener un titular bastante tendencioso, llamativo, no exagerado. Entonces, eso te da la opción a que, ok, pienses unos 2 pasos más antes de esto, darlo por hecho, ¿no? Siempre verificando con las fuentes oficiales y con las fuentes que son los medios de comunicación, y con periodistas identificados además. Y otra cosa que también ustedes pueden hacer si están en casa, con adultos, pueden también consultarles a ellos, ¿no? Pueden preguntarles si esto que están recibiendo es cierto, si es que ellos han visto algo, si han leído algo relacionado a ese tema, y si tampoco lo tienen a la mano, entonces ustedes tienen la posibilidad de decirles, bueno, entonces verifiquemos esto con estos pasos que les comento, ¿no? Ir siempre a las fuentes oficiales y a las fuentes que son verificadas, que son los medios de comunicación. Gracias por estas ideas tan útiles. Queda más claro que hoy no solamente hay que informarse, sino también preguntarse ¿de dónde viene lo que estoy leyendo? Salimos a preguntarle a escolares de 15 y 17 años qué saben sobre las elecciones y si creen que hay información falsa corriendo por ahí. Estamos aquí en el Colegio San Antonio de Padua. Hemos venido a entrevistar a 4 alumnos y para empezar tenemos a Daniela González, a la cual le haremos 3 preguntas. ¿Piensas que los jóvenes de nuestra generación saben diferenciar lo verdadero de lo falso en Internet? Yo considero que algunos sí, pero que no es el caso de todos. Creo que todavía hace falta mucha alfabetización digital, no solo para las personas mayores, que son las que uno suele pensar que son menos expuestas a la tecnología, sino también para nosotros mismos, que existen ocasiones en las que algunos pueden creer fake news que vean en Internet. Entonces yo pienso que a pesar de que sí haya cierta conciencia, igual falta más educación. Muchas gracias. En época electoral, ¿cómo decides en quién confiar? ¿Te guías por lo que ves en redes, lo que dicen en casa o investigas por tu cuenta? Siendo totalmente honesta, yo me guío mucho por lo que dicen en casa, pero bueno, siendo ahora una persona la cual próximamente va a poder ser votante, también he comenzado a tomarme más en serio toda esta situación y creo que es muy importante priorizar también la investigación para formular un juicio crítico propio. Gracias. Si tuvieras un minuto con un candidato, ¿qué le preguntarías sobre las noticias falsas en campaña? Yo le preguntaría cómo podría garantizar de que su campaña no involucra este tipo de noticias y también cómo podría sustentar justamente que sus propuestas no se ven ligadas a todo este tema de las fake news y hacer que todo sea mucho más honesto para evitar temas de corrupción o todo lo que es información falsa. A continuación escucharemos las opiniones de Sofía Ponce. ¿Piensas que los jóvenes de nuestra generación saben diferenciar lo verdadero de lo falso en Internet? Bueno, yo considero que actualmente es muy difícil poder diferenciar lo real con lo de la inteligencia artificial. Está muy fuerte, cada día avanza más. Y aunque es un aspecto positivo para el desarrollo de la tecnología, a la vez es peligroso porque realmente hay veces donde no me doy cuenta si es inteligencia artificial o si es verdad. Y esto puede llegar a ser un gran problema a un futuro cercano, ¿no? Porque tenemos que siempre estar muy bien informados y no dejarnos guiar por cualquier publicación que haya en Internet. Claro. Muchas gracias. En época electoral, ¿cómo decides en quién confiar? ¿Te guías por lo que ves en redes, lo que dicen en casa o investigas por tu cuenta? Bueno, yo creo que a veces es inevitable sentir cierto apego a lo que dice la familia, a ver lo que hay en redes. Es muy fácil persuadir a alguien mediante este tipo
repartición de información, pero yo creo que ahora que estoy cercana a emitir mi voto, es importante investigar por mi cuenta, porque obviamente yo tengo mis propias ideas y también siento de que hay muchas cosas que en el Perú se pueden mejorar, siendo un país súper rico en todos los aspectos. Y ahora que ya soy mayor, creo que sí sería muy importante investigar por mi cuenta y también verificar que toda esa información sea real. Si tuvieras un minuto con un candidato, ¿qué le preguntarías sobre las noticias falsas? Creo que algo muy importante para elegir un buen candidato es la ética. Yo le preguntaría si en caso se difundiera una noticia falsa, una fake news en internet que lo beneficia, si sería capaz de desmentirla para defender sus valores y su moral. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿piensas que los jóvenes de nuestra generación saben diferenciar lo verdadero de lo falso en internet? Bueno, yo considero que sí, puesto que hemos crecido en una generación donde hemos estado rodeados de internet. Esto nos ayuda a estar rodeados de información, de datos, lo que nos permite identificar qué noticia es falsa o no. Sin embargo, esos fake news, como tú dices, son bastante abundantes, por lo que uno puede caer en la ignorancia, ya que al no saber un tema, uno tiende a creer lo que ve primeramente. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es, en época electoral, ¿cómo decides en qué confiar? ¿Te guías por lo que ves en redes, lo que dicen en tu casa o investigas por tu cuenta? Primeramente, yo investigo por mi cuenta siempre. Es importante saber una base del candidato. Asimismo, por parte de mi familia, yo tiendo a confiar mucho en ella y ellos, al ser mayores, tienen una mayor profundidad y a veces me cuentan lo que ellos opinan de cada candidato. Y yo no confío sinceramente mucho en las redes sociales, ya que tienden a ser cosas al querer convencer al que lo sigue. Muchísimas gracias. Y la última pregunta es, si tuvieras un minuto con un candidato, ¿qué le preguntarías sobre las noticias falsas en la campaña? Bueno, yo principalmente le preguntaría cómo haría para garantizar que sus noticias para promover su campaña electoral sean reales y fueran bien percibidas por el receptor. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias. Ahora a continuación estamos con el alumno Fabio González Cumorelo, a quien le vamos a hacer 3 preguntas concisas. ¿Piensas que los jóvenes de nuestra generación saben diferenciar lo verdadero de lo falso en internet? Pues la verdad es que no. A veces nos podemos dejar llevar por las diferentes fuentes de información que existen en las redes sociales y simplemente creo que sí. Gracias. En época electoral, ¿cómo decides en quién confiar? Bueno, pues hago una investigación por mi cuenta y le pregunto a mi familia también, pero más que todo mis fuentes provienen de redes sociales. ¿Pero te guías por lo que ves en redes, lo que dicen en casa o prefieres investigar por ti solo? Mayormente por las redes sociales, sí. Si tuvieras un minuto con un candidato, ¿qué le preguntarías sobre las noticias falsas en tu campaña? Le preguntaría si es que cómo piensa que va a cumplir lo que él ha prometido en campaña, porque deben de tener un tipo de planificación si es que están elaborando un proyecto. Quisiera saber eso. Gracias. Así como vemos, incluso los jóvenes sienten miedo de la desinformación, porque cuando se juega con mentiras, todos perdemos, incluso los que no votamos. En época electoral, la verdad se vuelve un acto de responsabilidad, pues no sabemos si todo lo que se comparte en internet es real o es mentira. Y antes de despedirnos, aquí van 4 tips básicos para detectar si una noticia es falsa, que te pueden ayudar para resolver cualquier duda. Número 1. Sospecha de lo exagerado. Si suena demasiado alarmante o extremo, puede ser que sea una noticia manipulada. Número 2. Verifica la fuente. ¿Quién lo publica? ¿Es un medio confiable o un perfil sospechoso? 3. Busca en otros lados. Si nadie más lo comparte, es posible que sea falso. Y por último, no compartas por impulso. Tómate un minuto antes de reenviar. La verdad siempre necesita tiempo. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Micrófono Escolar. ¡Hasta pronto!